Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carol Valentina Muñoz Guerrero, estudiante de segundo semestre de la carrera de Administración de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo, y a continuación, junto con mi compañero Wilson Javier Beltrán Herrera, expondremos nuestra revista digital en la que les explicamos brevemente unos aspectos súper importantes a tener en cuenta en materia de la higiene y seguridad industrial. Nuestra revista digital inicia con el enunciado: la seguridad y salud en el trabajo es un aspecto que nos debe interesar a todos. No importa que usted sea el trabajador o el empleador, es importante que conozca esta información para que sepa cómo actuar frente a la ocurrencia de cualquier situación. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: 1. Accidentes de trabajo. 2. Trabajo en alturas. 3. Inspecciones de seguridad. 4. Análisis de tareas críticas. Y 5. Sustancias químicas peligrosas. Nuestro primer tema: accidentes de trabajo. Recordemos el concepto. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en un trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Teniendo en cuenta lo anterior, podríamos decir que un accidente de trabajo también ocurre por órdenes directas de tu empleador. Esto quiere decir que se presente bajo su propia autoridad. No importa que estés fuera de tu lugar de trabajo o fuera de tu horario de trabajo. También puede ser cuando se presenta un traslado de los trabajadores desde su lugar de residencia hacia su lugar de trabajo o viceversa, siempre y cuando el empleador o la empresa sea el que suministre el transporte. De igual manera, un accidente de trabajo se puede presentar en la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, siempre y cuando estas actividades se estén llevando en representación propia del empleador o de la empresa. No importa que estos trabajadores sean personales directos, personales temporales, desde que se encuentren en misión de la empresa, es un accidente de trabajo. Como la presente información es de suma importancia y de interés para todos, a continuación nos permitimos exponerles unos aspectos importantes para poder prevenir la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para esto se deben aplicar algunas técnicas, procedimientos que mejoren las prácticas de prevención de la ocurrencia de los mismos dentro de las organizaciones. Entonces, las actividades se deben realizar de acuerdo a los métodos y procedimientos que se encuentran ya establecidos por la institución. Se debe utilizar la maquinaria, el equipo y las herramientas adecuadas para realizar los diferentes tipos de actividades. Se deben ubicar de manera correcta los materiales, los productos, las maquinarias que se utilicen para la realización de esa actividad. Se debe mantener el orden, la limpieza de las instalaciones, de los equipos, de las maquinarias, para poder reducir al máximo los riesgos presentados, para poder reducir al máximo la ocurrencia de un accidente de trabajo. Y por último, pero no menos importante, utilizar los elementos de protección personal que te proporcione la empresa en cuanto a la actividad que ejecutes o realices en tu área. Nuestro segundo punto: trabajo en alturas. Entiéndase por trabajo en alturas toda actividad que se realice a una altura superior a 2 metros. Esta puede ser realizada en estructuras como andamios, escaleras, cubiertas, terrazas, postes, plataformas, vehículos, etcétera. Y son numerosas las actividades que se realizan sobre este trabajo en alturas, es decir, tareas de mantenimiento, pueden ser reparaciones, construcción, la instalación del cableado de nuestros servicios públicos, la restauración de edificios, obras de arte, puede ser montaje de estructuras, limpieza de superficies especiales o entre otras actividades. La realización de estos trabajos en alturas incluye la realización de la actividad bajo condiciones seguras, con la utilización de elementos de protección personal o elementos de trabajo seguro, y una formación o información teórico-práctica dada a los trabajadores para la propia realización de la actividad. Siempre que sea posible, se debe reducir al máximo el riesgo de caída del trabajador, como por ejemplo cuando se está estructurando un edificio. Lo ideal es que todas las tareas de mantenimiento se puedan realizar dentro de la misma estructura de la organización, al nivel del suelo, como por ejemplo la instalación de cables, del servicio de la energía, que todo se pueda realizar dentro de la organización y por el nivel del suelo.
Cuando ya no se pueda eliminar el riesgo como tal, debemos tomar medidas preventivas encaminadas a la prevención del riesgo, que sea como por ejemplo la señalización, se debe limitar las áreas donde se va a realizar el trabajo, se debe se deben utilizar andamios, no son recomendables las escaleras, plataformas elevadoras y barandillas de seguridad del agarre. Esto nos lleva a brindarles una serie de recomendaciones para que cuando se realice un trabajo en alturas se pueda hacer de una manera segura. Entonces, procurar llevar a cabo o realizar las actividades lo más que sea posible desde el nivel del suelo, que no tengamos que realizarlo desde la altura. Eh, Asegurar que los trabajadores puedan subir y bajar de la zona donde van a realizar el trabajo de una manera segura. Asegurar que el equipo que se esté utilizando sea adecuado, que sea estable, que sea lo suficiente sólido como para poder resistir el peso de la persona o de las personas que se vayan a elevar. Tomar todas las precauciones cuando se trabaja con superficies frágiles o cerca de ellas, como los vidrios. Proporcionar una protección en el caso de caída de objetos, prever los procedimientos de evacuación y rescate en caso de emergencia, y realizar programas de prevención contra caídas, delimitaciones de áreas, señalización de áreas y los respectivos permisos que se deben tener para la ejecución de la actividad o trabajo en altura. Buenas noches. El día de hoy voy a tocar un tema sobre la seguridad industrial, un tema que es bastante importante, pues se le atañe a todas las empresas que manejan personal, esto con el fin de evitar accidentes laborales y pérdida de pecunio, de patrimonio y también problemas judiciales para las empresas. Más exactamente voy a hablar sobre las inspecciones de seguridad, que son la base del sostenimiento y la mejora continua de los procesos industriales. Esta premisa determina como objetivo garantizar el bienestar de los trabajadores, evitando pérdidas para la empresa y procesos que asumen costos no contemplados. La inspección de seguridad es importante y necesaria si la empresa busca dar cumplimiento a las especificaciones de calidad, de tal manera que las fallas existentes en los procesos se deben identificar y corregir a tiempo con el fin de evitar que estas fallas puedan ocasionar inconvenientes y accidentes laborales. A la hora de hacer las inspecciones de seguridad, pues se deben tener en cuenta algunos aspectos como son los tipos de inspección de acuerdo a las necesidades de la compañía, la metodología para una inspección y las acciones que se deben tomar en caso de que se encuentren fallas durante la inspección. Se deben tomar acciones para corregirlas y evitar más adelante algún contratiempo que pueda generar pérdidas a la compañía. Eh, las inspecciones de seguridad están contempladas o están reglamentadas por la NTC 4114, que establece los principios y la metodología para la realización de las inspecciones planeadas. ¿Sí? Entonces se debe tener en cuenta el área y las condiciones que se van a evaluar. Por ejemplo, las superficies de trabajo, pisos, tapetes, escaleras, rejillas, muebles. Y las condiciones a evaluar en estos lugares pues son derrames, obstáculos, defectos, desniveles, cintas antideslizantes. Las vías de acceso como las carreteras, pasillos, etcétera, y ahí se debe contemplar pues, lo que es la accesibilidad, la demarcación, las dimensiones y la iluminación. Sistemas de ventilación como aire acondicionado y calefacción. Se debe verificar el estado de funcionamiento, su mantenimiento y su ubicación, que deben ser en lugares pues, que no brinden obstáculo o que representen algún riesgo. Análisis de tareas críticas. Este análisis es esencial ya que con este se busca estandarizar las actividades o tareas de tal forma que se disminuyan los riesgos asociados a la realización de este tipo de tareas críticas. ¿Sí? Está contemplado en la NTC 4116 y lo que se busca con el análisis de las tareas críticas es evitarle a la empresa o a la organización pérdidas potenciales por causa o a razón de incidentes laborales que puedan afectar al personal de trabajadores. ¿Sí? Hay unos requisitos en la ejecución del análisis de las tareas críticas que debemos tener en cuenta.
que son seleccionar las tareas a ser analizadas, dividir las tareas seleccionadas en pasos, identificar las posibles pérdidas en cada paso, plantear soluciones en cada exposición, establecer procedimientos a cada solución, implementar el programa. Es importante que todos los trabajadores que están realizando una labor dentro de una empresa tengan en cuenta y sean conscientes del riesgo que les puede representar la realización de cada una de las tareas que va a ejecutar en los procesos de la empresa. Esto con el fin, pues, de evitar accidentes laborales que puedan afectar su integridad. Sí, debe utilizar siempre, pues, sus implementos de protección personal y todos los elementos que la tarea crítica que va a realizar lo requiera. Se denomina seguridad industrial al conjunto de normas obligatorias establecidas para evitar o minimizar tanto los riesgos que puedan efectuarse en el ámbito industriales como los perjuicios derivados de las actividades industriales e incluso las enfermedades ocupacionales. Por eso, de ahí la importancia de que cada trabajador tenga conocimiento de los problemas o las consecuencias que le puede traer el realizar una tarea crítica sin los implementos de seguridad o sin el conocimiento y la experticia para tal fin. Ahora vamos a hablar un poco de las sustancias peligrosas, el manejo de sustancias peligrosas. Los elementos o compuestos químicos son considerados sustancias peligrosas debido a los efectos que generan en la salud de los seres vivos. En la actualidad, este tipo de sustancias se utilizan en muchas industrias, particularmente en procesos de producción y manufactura. Si bien no es un secreto, pues todo el mundo sabe que en la mayoría de procesos para la elaboración, ya sea de plásticos, pinturas, textiles, explosivos, insecticidas, para todo este tipo de materias primas que a diario se utilizan en nuestro país, ya sea en cultivos, en el envase, en las voladuras a campo abierto, en las canteras, pues todo el tiempo están utilizando sustancias químicas y productos peligrosos que son, pues, derivados la mayoría del petróleo. Entonces, dentro de esas tenemos, como les decía anteriormente, pues los plásticos que son derivados del petróleo, que se obtienen por medio de calentamiento, mezclados con otras sustancias. Las fibras sintéticas, que son, pues, fibras textiles derivadas del petróleo también. Las pinturas son productos del petróleo que se obtienen por medio de un proceso de destilación. Los pegantes son productos derivados de polímeros de petróleo y obtienen su textura y propiedades por medio del calentamiento. Los insecticidas se componen de diferentes sustancias químicas de acuerdo a su uso, pues no todos los insecticidas tienen los mismos compuestos químicos, pero la base de ellos son sustancias químicas que, al ser inhalados, pues pueden afectar al ser humano. Los aceites son productos a base de petróleos crudos utilizados como lubricantes. Estas sustancias, pues, no solo pueden generar quemaduras, sino que también son agentes contaminantes, pues, del agua. Algunas sustancias químicas, pues, causan efectos en la salud, como son sustancias muy tóxicas, las nocivas, las corrosivas, las inflamantes, las sensibilizantes, las carcinogénicas y las mutagénicas. Pues hay sustancias químicas que pueden causar malformaciones, sustancias químicas que pueden causar cáncer, irritación en los ojos, irritación en la piel, quemaduras. Todos estos tipos de consecuencias las pueden traer las sustancias químicas si no se tiene un adecuado manejo de ellas. Hay otras sustancias químicas que se clasifican también por su composición físico-química, que son las explosivas, las inflamables, los comburentes y las inflamables. Hay un protocolo que está estandarizado para el transporte de sustancias y mercancías peligrosas, y lo debemos, pues, tener en cuenta siempre que vayamos a transportar una mercancía peligrosa. Pues debemos ir a este protocolo que hay. Deben estar bien embaladas, deben estar separadas, y los vehículos en los que se transporten, pues, deben llevar algunas marcas para que la gente que va transitando por la vía, pues, tenga las precauciones necesarias. ¿Cuáles son las propiedades y efectos? Entonces, son muchos los ambientes laborales que no cuentan con espacios libres de agentes contaminantes, como el caso de las industrias que utilizan elementos o compuestos químicos. En estas industrias, la exposición frecuente de agentes mencionados, las prácticas inadecuadas y los actos inseguros por parte de los empleados suelen derivarse en afectaciones importantes para la salud.
Hay personas que están en contacto con sustancias peligrosas y no toman la prevención de utilizar los elementos de bioseguridad y pues sufren afectaciones ya sea por inhalar o por tener contacto con las sustancias químicas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. El trabajo fue realizado por Valentina Muñoz y Wilson Beltrán. Adjunto a esta exposición van a encontrar el archivo en PDF en el que pueden verificar toda la información consignada. Muchas gracias.